Hola chicos, ¿qué tal? En la clase pasada habíamos visto, en la semana uno del segundo trimestre, habíamos visto los estudios literarios que surgen en el Renacimiento como una opción para filtrar la realización intelectual de de la nueva forma de escribir, ¿no? Entonces en la literatura se vivió bastante esto, pero el Renacimiento tuvo cabida publicaciones muy importantes en cada país y hoy vamos a hacer un recuento de los más importantes. Hoy vamos a ver el Renacimiento por los países europeos. La literatura italiana tiene cabida con el principal representante Nicolás Maquiavelo, que es considerado el padre de la ciencia política. Fue un escritor y ensayista que vivió en un confuso periodo político. Fue encarcelado por Médicis en el año 1512. Ejerció varios cargos como consejero y embajador y como diplomático en etapas muy difíciles para la vida política de su país, pero que le permitieron en sus misiones estar en contacto con la realidad de la política europea, experiencias mismas que le sirvieron para sus escritos, en especial para El Príncipe, ¿no? En la que Maquiavelo inaugura la teoría de la ciencia política. Él decía que un Estado debe organizarse sobre el pueblo, para el bienestar del pueblo y fundado en el amor al pueblo. Sin embargo, si tú querías permanecer en el poder, tenías que tener al pueblo sometido bajo la fuerza. El hombre decía que era malo por naturaleza y que al hombre se le necesitaba tratar con dureza. Por eso surge el término maquiavélico, ¿no? Tú eres maquiavélico, malvado, ¿no? En la que él decía, pues su enunciado principal es el fin justifica los medios, todo vale, ¿no? Expone la manera en la que el soberano debe llegar al poder y cómo mantenerse en él, utilizando en algunos casos la mentira, la astucia y la crueldad. En El Príncipe, obra inspirada en la figura de César Borgia, Maquiavelo describe distintos modelos de Estado según él, o sea, según él decía que tenía varios orígenes, ¿no? La fuerza, la perversión y el azar. Y también deduce las políticas más adecuadas para su supervivencia. Desde esta perspectiva se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe o el monarca o el rey y se disiluda todas las virtudes humanas que deben primar en su tarea de gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer todas las cualidades y ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón del Estado encarnado en su propia persona, ¿no? Es el primer tratado de ciencia política que se conoce, ¿no? En sus obras más importantes tenemos El Príncipe, el que ya les he reseñado, tenemos el discurso sobre la primera década de Titio Livio, ¿no? Historias florentinas, el arte de generar la guerra, el diálogo sobre la reforma del Estado en Florencia y la mandrágora, ¿no? Esos son los más importantes. Torcuato Tasso, que nació en Ferrara 1544 y murió en el año 1595, fue un poeta italiano considerado el más destacado del Renacimiento italiano y autor del extenso poema épico Jerusalén liberada. Después de estudiar en la Universidad de Bolonia, les voy a dar unos datos así medios curiosos, se trasladó en el año 1560 a Padua, donde comenzó sus estudios de Derecho y Filosofía en la universidad de aquella ciudad, en la ciudad de Padua. Ahí fue donde compuso su primer poema épico, Reinaldo, en el año 62. En el año 65 entró al servicio del cardenal Luis del Este y se fue a vivir a Ferrara, donde llegó a ser un admirado miembro de la corte de Alfonso II, duque de Ferrara y hermano del cardenal. En el año 1573, Tasso terminó su obra de teatro al estilo pastoril, que se llamó Aminta, en el año 1580. Su lírica idealización de la vida cortesana es el tema principal de esta obra. En el año 1575 terminó o finalizó su poema épico sobre la primera cruzada, que se llamó Jerusalén, liberada, en el año 81. En el año 81 es muy importante esta parte de la historia porque antes de publicar su trabajo, Tasso
pidió la opinión de notables críticos contemporáneos suyos y aún así tuvo acogida poco favorable, ¿no? Lo cual, unido a un golpe que recibió en la cabeza, hizo concebir al poeta la idea de que estaba siendo perseguido. En el 79, después de varios ataques violentos, Tasso tuvo que ser internado en el Hospital de Santa Ana de Ferrara, donde permaneció 7 años. Durante ese periodo revisó su obra, ¿no? Y la defendió a través de diálogos y ensayos que a la vez escribió poemas sueltos. En el año 86 y a raíz de la intervención del príncipe de Mantua, a Tasso se le permitió abandonar el hospital, ¿no? Era casi una prisión, ¿no? Después se marcha a Mantua, donde compone la tragedia poética El Rey Tirismundo en el 86. Un año después abandona la ciudad y pasa años sin un rumbo fijo, corrigiendo sin cesar su poema épico en función de las opiniones de los críticos. El resultado de ello, la reescribió, considerado muy inferior al poema original. Se publica en el 93 con el título Jerusalén conquistada. ¿No? Este es un ejemplo de el daño que hacían los críticos a la obra literaria porque la corregían de manera que ya dejaba de ser eh, original, de ser el pensamiento mismo del autor. Es uno de los grandes errores de la crítica en este tiempo. Estamos hablando del año 1500, ¿no? Tasso se dedicó a su último protector, que fue el cardenal Cincio, y en el año 1594 decidió realizar una ceremonia en la que el poeta sería homenajeado años después. Sin embargo, él muere sin ser homenajeado en el 95, ¿no? Jerusalén liberada, él cercó, él cercó el tema de Jerusalén por Godofredo, ¿no? En la primera cruzada en el año 1099, ¿no? En este asunto se agregan los episodios de la maga Armida, la ley Hermidita, la guerrera Clorinda, tres paganas que ejercen diversas seducciones sobre los héroes cristianos. O sea, expresa él la corrupción que había en las cruzadas. Después aparece Ludovico Ariosto, ¿no? Que nació en Ferrara, no, nació en Regio, ¿no? En el año 74, 1474, y muere en Ferrara en el año 1533. Es uno de los autores más destacados y populares del Renacimiento italiano, miembro de una familia aristocrática. Desde joven recibió el apoyo de una familia de mecenas, ¿no? En la Casa del Este, en cuya corte permaneció durante 15 años. Era un hombre de mundo y artista refinado. Su gran obra es Orlando el Furioso y fue publicada en el año 1516, aunque la corrección definitiva no la concluyó hasta 1532, la época, ¿no? En la que se conquista la América, ¿no? La Casaria, lo supuesto, la leña, son comedias que escribió, ¿no? En Orlando Furioso, que es lo que queremos, es el sobrino de Carlomagno, ¿no? Es una sátira, es un poema épico, comenzado en el año 1506, publicado en 40 cantos hasta el año 1516, y recibió sus 46 cantos y su forma definitiva en el año 1532. La obra se compone en tres partes, ¿no? El amor de Orlando por Angélica, lo que lo vuelve loco, Orlando el enamorado, la lucha entre los infieles sarracenos y los cristianos de Carlomagno, y la tercera parte es el amor conflictivo de Rugero y Bradamante. No es una obra independiente, sino que presenta una continuación con Fernando Enamorado, ¿no? En el año 1549 de Mateo María Rialto. Y en literatura francesa tenemos al gran Miguel Eucken de Montaigne, o tal vez conocido como el creador del ensayo, que es una propuesta personal, ¿no? Es una posible solución a un conflicto. El ensayo parte como una solución a un problema conflictivo, a un tema belicoso, ¿no? Contiene reflexiones en su poema, en su obra más destacada, Ensayos, del año 1595, él expone reflexiones apuntadas en todas direcciones, en la política, en la filosofía, en la literatura, en la pedagogía, y costumbres de los pueblos, caracteres de los hombres y opiniones personales del autor.
constituye una de las más grandes reflexiones del Renacimiento europeo y tiene una fusión entre clasicismo y humanismo. Reconocemos que el humanismo era la corriente de la escuela renacentista más importante de esta época porque exaltaba al hombre por encima de la condición de Dios. Fue condenada por la Iglesia debido a que su autor se muestra un poco liberal ascético, ¿no? Pone duda en la capacidad de la comprensión humana. Después tenemos al gran sátiro, conocido como Francisco Rabelais, el sacerdote de la risa, un hombre que vivió casi un siglo. Nació en el año 1494 y murió en el año 1593. Imagínense, casi un siglo, ¿no? Un año más y cumplía un siglo, imagínense, ¿no? Él plantea lo más importante del hombre es el total, absoluto y libre desarrollo de sus facultades y no solamente el ascetismo cristiano. En su obra, dice, constituye un gran fresco satírico de la sociedad de su época. Las sátiras de Rabelais se dirigen ante todo contra la necesidad y la hipocresía, como también contra cualquier traba impuesta por la libertad humana, lo cual se enfrentó a menudo con la Iglesia al parodiar el dogmatismo y sus aspiraciones ascéticas. Su obra cumbre, Gargantúa y Pantagruel, es una novela que consta de 5 libros que relatan la vida de una dinastía de gigantes, reyes de las provincias cercanas de Chinon, en la región de Tuarena. Ellos son Ganaluart, Gargantúa y Pantagruel, ¿no? Te recomiendo bastante esta obra porque es muy divertida, además muy profunda filosóficamente hablando. Esta obra presenta como víctimas de la sátira a la iglesia, la religión, los teólogos, los sabios ridículos, los juristas y los lugareños. Plantea también todos los problemas de la época en un estilo serio y a la vez cómico, que a través de sus tiene una verdadera composición verbal impresionante. Es un cuestionamiento en general del sistema educativo, social y religioso de su época, ¿no? Vamos a ver cuántos minutos llevamos porque es importante. Bueno, tenemos 3 minutos más para contarles que en la literatura holandesa tenemos a Erasmo de Rotterdam, que nació en el año 1467 y murió en el año 1536. Él, conocido como Erasmo de Rotterdam, se llamaba en realidad Herr Herzen, y también fue un importante pensador que nació en Gonda, cerca de Rotterdam, y es considerado el representante por excelencia del pensamiento humanista. Durante el Renacimiento buscaba reformar la Iglesia y la sociedad en busca de un progreso ético y cultural del ser humano. Su obra más importante es Elogio a la locura. Es un discurso que hace la locura, o sea, Morías, ante la multitud formada por gente de todas las naciones, clases, edades y profesiones, con el fin de elogiarse a sí misma, puesto que hasta ese entonces nadie había reparado en ella, en la locura, como sistema de ver la forma de vivir en esa época y denunciarla. También sintetiza el pensamiento laico imperente en aquella época, haciendo una crítica acérrima de la jerarquía eclesiástica, la dogmática y la práctica del cristianismo. Promulga un nuevo ideal religioso apartado del espíritu eclesiástico medieval. La literatura portuguesa tiene como mayor representante a Luís Banks de Comollos. Nació en Lisboa en el año 1534 y murió en el año 1580. Estudió en la Escuela de Humanidades de Coimbra y frecuentemente iba a la corte de Juan III, revelando en ella su genio poético. Debió exiliarse en 1546 debido a una aventura amorosa. Un año después, inició su carrera militar y en el año 1550 regresó a Lisboa, donde fue encarcelado por una reyenta callejera. Liberado 3 años después, se embarcó para la India, sobrevivió a un naufragio y regresó a Lisboa en el año 70. El tema principal de su poesía es el conflicto entre el amor apasionado y sensual y el ideal neoplatónico del amor espiritual. En las Lucidias, su obra
principal poética, él expone, por un lado, los intrépidos cristianos lusitanos, guiados por Vasco da Gama en el descubrimiento de la India, y por el otro aparecen los dioses del Olimpo apoyando a los mautas lusitanos. Esta obra constituye quizá la mejor epopeya del Renacimiento, así como un homenaje abierto a los reyes portugueses del pasado y a todo el pequeño pero intrépido país. Es el poema épico nacional de Portugal. Él también escribió Anfitrión, el rey Seuduco y Filodemo en el año 1555. No, es muy importante conocer a estos representantes de la literatura en el Renacimiento por los diversos países europeos. Nosotros vamos a ver esta semana, no, sino en la próxima, la literatura inglesa con William Shakespeare. Después vamos a ver un recorrido por sus obras, El Mercader de Venecia, Hamlet, Romeo y Julieta, El Rey Lear, Macbeth. Y después entramos ya al Siglo de Oro, que es un tema bastante importante para ustedes. Listo, chicos, esto ha sido todo por este video. Cuídense mucho, hagan sus tareas, respondan las 5 preguntas que voy a dejarles. Chao, chao.